Entonces ahora vamos a revisar el quiz, como estaba explicando, lo estoy grabando ahora, es una distribución log normal, distribución, fíjense acá, log normal invertida, o sea, sube después, es como una campana con una cola estirada. Vamos a ver los tipos de distribuciones. ¿Mm? Si ustedes sacan escala logarítmica en el eje X, se convierte en una gaussiana, a eso se refiere el log normal. Ok, vamos a las preguntas entonces. ¿Cuál de las siguientes operaciones? Ya, la mezcla de soluciones no hay una transferencia. De hecho, la estoy colocando todas juntas. ¿Ya? Me molesta el Gil que habla atrás. Seré yo mismo, ¿no? Perdón. Voy a desconectar. No sé por qué se repite. Disolución de un sólido en una solución. Voy a verme aquí, voy a ver la respuesta. Ese caso sí, esa es una transferencia de materia, la disolución. Y de hecho es la primera tarea que ustedes hacen, o primer trabajo que hacen, cuando ustedes comparan la disolución de partículas de cloruro de sodio en un experimento que hacemos a distinto tamaño de partículas. ¿Ya? O sea, colocan, voy a inventar partículas de 1 milímetro y después, o sea, de 2 milímetros y después las comparan con 100 micrones. Como la partícula es más chica, tú tienes más área de transferencia a iguales cantidades de materia. Entonces, la disolución de sólido es un proceso, es una lixiviación. ¿Mm? Eso es lo que ocurre. ¿Mm? Es una disolución de sólido en fase líquida, una transferencia de materia. La reducción de tamaño no es transferencia de materia, es una transformación de una distribución 1 a otra distribución. ¿Ya? La aspersión de gota, aspersión quiere decir que tú distribuyes un líquido en una fase gaseosa, pero solo la aspersión podría ser regado. Claro, aquí, bueno, no sé, ¿alguien contestó esta, no? Como aspersión de gota en una torre de Brillau. Sí, yo le puse esa. ¿Por qué? O sea, es que recordaba de la clase. Sí, dale. ¿Qué recordás que no hablamos de Brillau? Dale. Ah, o sea, me acuerdo de la aspersión por gotas de, ¿cómo se llamaba? Eh, Pero Wet-Scraber, es que aquí hay dos cosas. Yo en un equipo donde quiero absorber gas, por ejemplo, hago una aspersión de gotas con soda para tratar gas, por ejemplo, con H2S. Es el caso de la farfana. Ese es el ejemplo que yo les di. Entonces, en ese caso, el gas que contiene el H2S se transfiere de la fase gaseosa a la fase líquida y en el líquido que tengo H2S se produce una reacción química para producir azufre, una reacción ácido-base. ¿Ok? Pero como operación unitaria, la aspersión sola es una operación mecánica de generar gotas. Distinto si yo te dijera absorción gas líquida en una torre de aspersión. ¿Ya? ¿Cachan la sutileza? Es como decir bombear. Bombear no es una operación. Tú ocupáis bomba en casi todo el proceso, pero no es una operación de transferencia de materia. Y la otra cosa, ¿por qué me detengo en esto? Cuando yo hablo de prilado. Esto, por favor, anótenlo, que es importante. La planta NAEX, que queda en Mejillones, produce nitrato de amonio. Nitrato de amonio, que fue lo que explotó, ¿cierto? En esa tremenda desastre que hubo. Y ese es el precursor de nitrato de amonio, es un explosivo que se ocupa en minería. Y de hecho, la planta más grande de Latinoamérica, esto lo hacen a partir de amoníaco que viene en barco. El amoníaco va en otro reactor, genera el ácido nítrico y eso se mezcla y produce nitrato de amonio. En otra oportunidad voy a repetir esto, pero quiero que José, sepan que sí. ¿Sí? ¿una torre de prilado es lo mismo que una torre de granulación? Correcto, correcto. Mm, Eso es lo que te ya, quiero es que explicar. Entonces, en este... ayer como mostró, nombró tanto a Sokimich, me puse a buscar los procesos y en la página tienen, porque yo también la marqué, tienen como una animación de cómo funciona el nitrato. Ok, Entonces yo por ok. eso también pensé que Me era un parece proceso de excelente y por transferencia tanto de entonces materia. esta pregunta, como están partiendo, la vamos a eliminar. ¿Ya? Y va a ser tú, ¿quién revisó lo de SQM?
Yo, Fernanda. Fernanda. Entonces usted le va a decir al ayudante que esta pregunta, que en realidad la podemos dejar y todo, pero... A ver, voy a sacarlo del prilado. Mira. Listo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo digo prilado, y déjeme terminar la idea, si yo digo prilado, voy a pensar, por ejemplo, en la planta de NaEx, donde este nitrato de amonio, que es producido mezclando amoníaco con ácido nítrico, queda una solución cristalina, que después tú la haces gota y la dejas caer en una torre gigante. Y esto, en la medida que se enfría y se evapora, cristaliza y produce un pril poroso. Y ese es un proceso de prilado. Lo mismo, como tú muy bien hiciste, está en SQM, pero ahí es un poco distinto, porque ahí yo fundo la sal la fundo, la derrito, y cloruro de potasio. Y ese cloruro de potasio, que es un líquido fundido, genera una gota, y esta gota, la misma torre, con contacto con gas, se evapora y se enfría y cristaliza. Escúcheme bien, cristaliza. Y eso es una operación de transferencia de materia. La cristalización es una operación de transferencia de materia. Porque hay una transferencia de una fase líquida para producir el cristal. ¿Ok? Es como al revés de la lixiviación. Es el inverso de la lixiviación. Y las torres de prilado es lo que hacen esto. También la torre de yodo. El yodo, tú lo fundes. Oye, yo conocí la torre de yodo, pero esa es otra historia que lo voy a contar en su momento. En María Elena. ¿Cómo será que, no es broma, me estaban esperando para echarla a correr? Y fue maravilloso. Ojalá que pueda conseguir, a ver, la misma, ¿quién fuera? ¿Francisca? ¿Francisca? ¿Fernanda? Fernanda, perdón, Fernanda. Voy a pausa. Ok, sigamos acá. Enfriamiento evaporativo, sin duda, cuando hablamos de evaporación, estamos hablando de un líquido que pasa a fase gaseosa, hay una transferencia. ¿Mm? Y el caso más típico es la torre de enfriamiento. Desalación con agua de mar mediante osmosis, por supuesto. Ahí producimos una separación de los iones. ¿Y cuál es el fenómeno de transferencia de materia? Son las moléculas de agua las que se transportan a través de una pared. Entonces, igual es una operación unitaria de transferencia de materia. La liofilización, ya lo discutimos, es un proceso de secado que ocurre en condiciones muy frías, congelado y en vacío. Y ahí la operación de transferencia de materia son las moléculas de agua que salen de una matriz sólida a una fase gaseosa en una condición que llamamos de punto triple, donde, escuchen bien, el corazón de la liofilización es el proceso de sublimación, que quiere decir que pasa de hielo a vapor directamente. Por eso estamos en el tema del punto triple. Profe, ¿Sí? con respecto a la liofilización, yo había escuchado que eso se hace comúnmente en los alimentos. Entonces, por ejemplo, yo ahora la marqué por el nombre, pero no sabía si es que era posible en la sangre, así como disecar la sangre. ¿Me puede explicar más o menos cómo Sí, sucede? es un detalle, pero lo mencioné en la clase, la liofilización se inventó para esto. Es el origen. Partió con sangre, ¿cierto? Y ahora la sangre también. Mira, incluso la sangre tú la puedes secar en un secador spray. De hecho, ahí por los años 80, cuando yo era cabro chico y al colegio, bueno, estoy en el Rubén Castro, que es un colegio súper bueno, pero también pasé un periodo en Limache, un colegio más no sé, más simple, para no ser ofensivo. Y me acuerdo que daban esas galletas eran enriquecidas con sangre de animal, porque tiene mucho fierro. Y ahí esas las producen con secado spray, se atomiza en polvo, ¿ya? Por si acaso. Y el liofilizado para que tú la puedas reconstituir. Porque tú estás secando sin coagular. O sea, cuando usted hace un huevito, me van a comer un huevito, cuando es un huevito lo que hace es coagula las proteínas y se forma como una cosa dura. Si usted hace eso con la sangre, se coagula. Las prieta, es sangre coagulada. Entonces, si es la liofilizada, no, porque tú estás secando a temperatura baja. Es re interesante. ¿No? Intercambio de calor. ¿Alguien puso intercambio de calor? No se avergüence. No, porque es una operación, es un servicio, ¿cierto? Transferencia de energía. Una reacción nuclear de uranio. ¿Alguien la marcó? ¿Quién la marcó?
Yo, profe. Ya, mira, la reacción es una reacción nuclear. Tenemos reacciones químicas, reacciones nucleares. La reacción nuclear es cuando se divide el átomo o se juntan, perdón, se divide el núcleo de un átomo o se unen dos núcleos de átomos. No es más, es una reacción súper especial. ¿Ya? Hay fusión y fisión. ¿Quién dijo yo? Franco. Franco. Entonces, tú la próxima clase, no es broma, en 2 slides nos voy a explicar la fusión y la fisión nuclear. Fusión y fisión nuclear. 2 slides nomás. ¿Ya? Ok, con eso terminamos la parte del quiz. ¿Alguna pregunta, alguna duda que les quedó del quiz? ¿No parece? Ok, voy a parar la grabación.